aspecto e intentar ir a la síntesis del modo como la columna vertebral, por ejemplo, funciona. Es decir, y aquello que es el peso del torso, de las vísceras, ¿verdad?, está representado por cubos de mármol. Lo que son el cuerpo de la vértebra son dos puntitos o dos conos, y las apófisis y los músculos están hechos pues de pequeños husos de acero con unas bolitas que los aguantan al cable. En una segunda fase pasé al estudio de la descomposición del torso o del giro, es decir, introducir al problema de la pura estática la idea del movimiento, por ejemplo, el movimiento torsional. ¿Qué quiere decir el movimiento torsional? Pues que la columna vertebral, quedándose en vertical, da un giro y permite que todo el cuerpo se articule y gire alrededor de un eje vertical. El siguiente paso consistía en un desplazamiento o una dislocación de los elementos unos respecto a otros, en el sentido de decir que en vez de estar soportados en vertical, iban a estar soportados siguiendo una línea oblicua. Esto crea una tensión adicional que implica un movimiento, porque las fuerzas son movimientos cristalizados, es decir, las fuerzas no son elementos estáticos en el sentido de la estabilidad que podría motivar la inmovilidad, sino que son elementos estáticos o estables de movimientos potenciales. Es decir, nada se mueve, pero en el momento en que se cortase una ligadura, el movimiento se produciría. Estos son los elementos que son la génesis ideológica de otras construcciones, como puede ser el puente del Alamillo. Efectivamente, yo creo honestamente que nunca hubiese podido llegar a el puente del Alamillo sin haber hecho estas esculturas antes. Edificios públicos son aquellos que están dedicados a todo el mundo, sean estaciones, puentes, sirven. Es uno de los pocos recursos que tenemos hoy para dignificar nuestras ciudades, en particular la periferia de nuestras ciudades. Es decir, el hecho de construir un puente significa mucho más que simplemente unir dos lugares, significa dignificar fundamentalmente el lugar y a través de la unión permitir el drenaje y la circulación alrededor. Yo he pretendido incluso crear puentes que sean, además de un vínculo de unión, que sean también ellos mismos un lugar. Yo reconozco que el puente es un elemento vivo y que está todavía sujeto a la posibilidad de desarrollo, sea a través de la innovación del aparato técnico, sea a través del estudio del aparato formal del puente. Entonces, mi búsqueda y mi análisis se ha limitado exclusivamente al aspecto más íntimo
y más interno del puente, que es su sistema estático. De la serie de puentes en arco que he hecho, el primero es el puente de Mérida, en el que aparece un arco simétrico con un tubo de torsión y los dos tableros en voladizo a ambos lados. En el puente de Ondarroa introduje una variante que era hacer una situación asimétrica entre el arco y el tablero, creando un tablero de torsión con el tráfico rodado a una parte, peatones y peatones cara al mar en una especie de gran balcón. El siguiente paso significativo fue el puente de Ripoll, de carácter minimalista, en el sentido de tener exclusivamente dos tubos, un tubo longitudinal y el tubo en forma de arco con costillas, llevando el tablero de peatones en voladizo. La síntesis de estos dos puentes últimos, el de Ripoll y el de Ondarroa, es el puente de Valencia, en el cual el tablero de torsión está a un lado, el arco es inclinado, el puente es recto y hay 4 líneas de tráfico unilateralmente distribuidas, más 2 calzadas peatonales a ambos lados. Y el puente de Bilbao es el último de la serie de puentes de arco inclinado. No solamente pero tiene el arco inclinado, sino que además tiene la planta del puente en forma curva y es de una gran ligereza. La diferencia con el resto de puentes es pero también el hecho de que representa una negación del concepto del estribo en la medida en que el estribo es una especie de 2 brazos tendidos que soportan al puente, enfatizando por la forma y por el hecho de estar en voladizo la ligereza del puente en sí mismo.